Hola amigos, como dice el título, vamos a desbloquear un teléfono touchpad de una manera bastante sencilla y fácil. Es por medio de los idiomas, así es que vámonos al video. Muchas gracias por verme, suscríbete y pues todo lo que vamos a usar está aquí abajo. Los links que vamos a ir usando ahí en el video los voy a ir desarrollando. Así es que gracias por el apoyo, suscríbete y ahora sí, vámonos al video. Aquí ya estamos con el teléfono touchpad, en este caso es el Note 4 Cam, este que trae 4 cámaras, por ahí aparece. Es un modelo bastante nuevo, no encontré nada en internet para desbloquearlo, pero una seguridad bastante ahí medio básica, con algunos métodos ya usados en algunos Motorola. En este caso lo vamos a hacer por medio del idioma y pues no nos lleva a lo que viene siendo YouTube normal, nos procesa YouTube Go, pero por ahí vamos en las aplicaciones estas de Go, vamos por ahí a encontrar la disponibilidad. Primero que nada ya sabemos, conectamos a una red Wi-Fi, este es lo primerito que vamos a hacer. Y ahorita voy a intentar yo corroborar o para que ustedes vean que en realidad sí tiene cuenta. De todas maneras, para los que ya sabemos un poquito del tema, entendemos que si tiene ahí el candadito en la parte de arriba, en la parte superior, quiere decir que pues está bloqueado con cuenta Google o que tiene la partición FRP con bloqueo o activada. Aquí voy a esperar tantito, vamos a adelantar tantito el video a ver si lo logramos. Si no me aparece, pues bueno, lo que pasa es que mi velocidad de internet es bastante limitada por estos momentos. Y pues si no nos aparece, pues bueno, me voy a saltar este proceso. Yo ya sé y estoy consciente que tiene cuenta Google. Ahí como puedes ver, pues nada más no me mostró, pero yo lo voy a hacer rapidísimo para no alargar tanto el video. Nos vamos a los idiomas, sabemos que está bloqueado porque arriba aparece un candado. Y nos vamos al último, al chinito, y le damos ahí en el primerito. Si no nos saca este recuadro y nos manda directamente a esta pantalla, pues no pasa nada. Le dejamos ahí o le presionamos en donde está el icono del teléfono, le damos allá arriba 2 veces y nos va a aparecer la siguiente pantalla. Le damos en el lapicito y nos vamos a ir a otra vez a donde está el lapicito, donde dice que vendría siendo como agregar. Seleccionamos la que sea, el icono que sea. Yo voy a seleccionar primero. En el mundito le damos y lo dejamos presionado hasta que nos salgan esas opciones. Y le vamos a dar en esto chiquito que dice ahí abajito, como ustedes están viendo. Le vamos a poner ahí en lo que viene siendo en el botón de abajo verde o azul, en el color que ustedes en el que a ti te salga. Le vamos a dar ahí y que vendría siendo agregar teclado o agregar método de entrada. Seleccionamos el que sea, yo voy a seleccionar el primero y le voy a dar en el botón verde. Si te sale azul, tú dale ahí el que esté remarcado, que vendría siendo como que agregar. Lo que hicimos fue agregar un idioma, agregar un teclado. Le vamos a dar hacia atrás, de nuevo hacia la pantalla de inicio. Esto es para que el mundito siempre nos aparezca ahí y le voy a cambiar el idioma para que nos sea más fácil a nosotros avanzar en el proceso. El idioma que nosotros usemos, en este caso es el español. Lo volvemos a repetir lo mismo en el de llamadas. Le damos 2 veces en la parte de arriba, en el lapicito, y le volvemos a dar otra vez en editar. Volvemos a seleccionar el mismo para que nos salga otra vez el teclado. Y ahora lo dejamos presionado nuevamente. El teclado no cambia. Si tú no agregas el idioma, como yo lo hice, no te va a salir el mundito cuando le cambies a español. Nos sale este apartado, nos sale el idioma que agregamos. Y le vamos a dar otra vez donde dice allá abajo, agregar teclado. De nuevo. Y vamos a buscar cualquier idioma o cualquier idioma que tenga una flechita al lado. Como puedes ver, este es el primerito que me sale. Y le voy a dar a los 3 puntitos que están ahí arriba. Y le voy a dar en ayuda y comentarios. Esa es la manera en cómo sacamos ayuda y comentarios. Por eso tienes que elegir uno que tenga, que sea el idioma y que tenga un signo de mayor en la parte de al lado. Como pudiste ver ahí. Le voy a buscar el que dice cómo usar código Morse. Si no aparece nosotros en el teclado, nos va a salir el otro idioma. Solamente presionamos el mundo rápido una sola vez sin dejarlo presionado y nos va a cambiar a nuestro teclado. Le vamos a poner ahí Morse para que nos aparezcan las opciones y ya seleccionamos la que sea o seleccionamos la opción que nos salga el video. Yo, como a mí me apareció ahí, le voy a poner en donde dice usar código Morse y nos esperamos tantito. Esto va a tardar, ya que mi velocidad de internet es bastante lenta. A ti te va a entrar rapidísimo. Yo voy a tratar de ahorita de moverle o sacarlo o meterlo para que me sea más rápido, más que nada por la velocidad de internet. A ti te debe de funcionar rápido. Nos sale el video, pero si yo le doy en el video me va a mandar a Google Go. Tú le das en el video ahí, te aparece el nombre y te va a mandar a Google Go. Yo lo voy a intentar, pero desgraciadamente por la velocidad de mi internet quizá tarde un poquito. Lo voy a intentar. Cuando te salga el nombre del video,
en color blanco en la parte de arriba del título. Le vas a dar en el título y vas a notar que te va a mandar a YouTube Go, y desde ahí no vamos a poder hacer absolutamente nada, como en algunos otros métodos con Android 9, Android 7, Android 8, que nos dejaba acceder a YouTube y desde ahí nos metíamos a Chrome. En este caso es un poco distinto, ya que no nos va a dejar. A mí no me aparece esta opción porque mi velocidad de internet es muy lenta. Ahorita voy a tratar de moverme de lugar para poder grabar mejor, a ver si la velocidad de internet mejora un poquito. Ahorita voy a tratar de adelantarlo, pero pues yo ya sé que allá arriba le doy en compartir, en ese icono que está allá arribita que dice compartir, porque yo les quería enseñar que me manda a YouTube Go, pero no voy a hacer tan largo el video. Le voy a dar en el icono de allá arriba de compartir y rápido voy a ponerle en la parte de abajo, y lo voy a hacer con Google Go, el que está ahí, que es como un mini navegador. Ahí lo voy a poner en usar 50, le voy a poner en la opción de abajo y me va a meter al mini navegador. Si se te queda la pantalla así en blanco como a mí, porque te vuelvo a repetir, es la maldita conexión a internet, lo que voy a hacer es darle hacia atrás y me voy a volver a meter de la misma manera para que ahora sí me abra. Ahorita lo voy a hacer rapidísimo para que ahora sí me abra. Trato de dejar estos errores para que seguramente si te pasa a ti sepas qué hacer. Así es que yo nada más le voy a dar hacia atrás porque no carga y le voy a volver a ingresar. Ahorita me voy a mover, en un momento del video me voy a mover de lugar a un lugar en donde sí tenga conexión a internet estable. Voy a salirme y me voy a volver a meter a Google Go desde compartir. Esto es lo que tenemos que hacer porque desde YouTube Go no nos va a dejar hacer nada. Vuelvo a elegir Google Go. Ya se me movió de lugar porque ya la escogí. Y ahora sí ya me abrió, le voy a poner en listo. Ya no me salió de la cuenta, pero si me vuelve a salir le voy a volver a poner en que no quiero usar cuenta y me va a meter a Google Go. Aquí en Google Go lo que tengo que hacer es buscar cualquier página. Lo voy a buscar cualquier palabra, voy a buscar aquí Realitech. Me voy a tener que meter a una página que no sea YouTube, que no sea Facebook, o tratar de buscar otra página. En este caso creo que voy a usar Facebook. Tú puedes buscar cualquier cosa y meterte a la página que te aparezca. ¿Por qué? Porque los iconos de la parte de abajo que está el micrófono y el de la camarita que acabo de presionar, me va a mandar a la cámara. Pero esos iconos al momento de que tú te metes a una página web, a cualquier página, cambian. Se cambia por unas 3 rayitas y nos aparece ahí una opción que dice acceder desde el navegador o abrir desde el navegador, y de inmediato me va a mandar a lo que viene siendo Chrome o al navegador del teléfono. Ahorita lo voy a ver o lo voy a hacer en el video. Yo voy a seguir buscando Realitech, que es el nombre del canal. Aprovecho para hacerme promoción. Suscríbete, búscame en YouTube. Ya aparezco en YouTube. Desde ahí si quieres llegar o ocupar algún servicio, en el primer comentario te voy a dejar mis contactos, cómo me puedes contactar. Y también, como puedes ver, cuando buscas en YouTube aparece mi número y aparece mi dirección de mi centro de atención para que ustedes vengan a reparar sus teléfonos. Aquí voy a buscar cualquier página. Ahorita me voy a meter a la que sea. Voy a tratar de evitar meterme a las de YouTube y las de Face. Ahí me meto en la de Face. Y en automático, como te mencioné, va a cambiar y van a salir 3 rayitas. Le voy a dar ahí y le voy a poner en abrir en el navegador. Y la magia ocurre y te va a abrir Chrome o el navegador que te abra, pero ya nos va a dejar meternos y descargar cosas. Le voy a poner ahí en aceptar. No importa que hayas tildado la primera opción. Aquí donde dice acceder a Google, no vamos a acceder porque si le ponemos en acceder nos va a pedir la cuenta. Y ahora sí vamos a meter el primer link o el link que les dejo acá abajo en la descripción. Este link tiene publicidad, apóyame en eso. Este método es totalmente gratis, no te va a costar nada más que un poco de tiempo, así es que no te enfades y ayúdame un poco en estos links, ya que pues obviamente de esta manera genera un poco de ingresos. Cuando somos mucha cantidad, pues la verdad es que nos ayuda muchísimo, porque pues ya se hacen bastante dólares. Así es que apóyame en eso, por favor. Esta publicidad quizá en algún momento te cambie, quizá la página va a ser la misma. Te voy a dejar 2 links de opciones. Nosotros tenemos que centrarnos en la primer pantalla que tenemos aquí y vamos a tratar de tildar siempre en el que no soy un robot. Normalmente en las de publicidad, cuando le das ahí te manda a otra página. Tú cierra todas estas páginas que te salgan y le vas a dar hasta que te aparezca en que soy un robot. Aquí me están saliendo muchas publicidades, pero como ves yo cierro todo y me centro en la primera hasta que a mí me deje seleccionar esa opción. Como podemos ver ya sucedió. Me van a aparecer seguramente unas imágenes que seleccione con unas instrucciones. Tú solamente lee, no te va a salir igual que a mí. Solamente léelo lo que te aparece ahí y le das a dar en verificar. En cualquier página que yo te ponga de publicidad tienes que buscar siempre la opción que dice que no soy un robot. Ahorita por mi internet me está jugando una mala pasada y no me deja seleccionarlo rápido. A ti te va a dejar seleccionarlo, no vas a tener ningún problema. Vas a poder cruzarlo un poco más rápido que yo. Te vuelvo a mencionar, esto es por mi velocidad de internet. Así es que tú ten paciencia. Ahorita me voy a mover yo y vamos a proseguir con el video.
Si te aparecen este tipo de ventanas, ponles en bloquear porque no es más que publicidad, ponle en denegar. Seguramente al intentar, como viste, al intentar cerrarla te va a abrir otra publicidad, tú la cierras. Sé que igual se te está haciendo un poco tedioso, pero apóyame en esto. Es tu única manera de darme a mí las gracias de poder realizar estos desbloqueos que no te van a costar ningún peso. Y sabes bien que si lo llevas con un técnico te va a costar dinero. Así es que no te estés quejando. Conozco a muchas personas que se quejan de todo y que quieren todo gratis. Es más, para ellos, si pudiera yo ir a su casa y hacerlo gratis, pues estaría mejor. Si eres ese tipo de personas, por favor cambia, ya que pues nosotros perdemos tiempo y en estar haciendo estos videos. Obviamente no es gratuito, también lo hacemos por un beneficio, así es que también ayúdanos. Una vez que ya nos deje ingresar en lo que viene siendo, una vez que terminemos la captcha, nos va a abrir la siguiente página. Siempre siéntate en la primera, cerramos lo de la traducción, esperamos a que los segundos pasen. Si los segundos no pasan, ahí en el que dice please wait en verde o en rojo, le vamos a dar para que avancen. Obviamente al momento de darle nos va a abrir otra publicidad. Nosotros nos vamos a centrar en la primera y vamos a ver qué nos pasa, porque seguramente nos va a mandar de nuevo a la misma, que esto ya depende de qué acortador lo estemos haciendo, porque te voy a dejar dos links por si te dificulta uno, el otro va a ser más sencillo. Ahí lo voy a dar en GenLink. No, que te vuelvo a repetir, no tiene que ser la misma página que yo, pero el principio es básico. Siempre vas a tener que buscarlo de Yo No Soy Un Robot y siempre vas a tener que esperarte a cerrar todas las publicidades hasta que te salte a la verdadera página, que pues en verdad te va a funcionar. Si después de darle GenLink te vuelve a mandar ahí en la parte, fíjate bien, yo le voy a dar el GenLink y me vuelve a mandar a la misma página de la mismo cortador con la misma dirección de URL arriba, yo lo que voy a hacer es volver a saltar otra vez. Yo ahí le voy a poner en permitir y en continuar. Va a intentar descargarme una APK, la cual no necesito. Tú ponle en rechazar porque hasta ahorita no vamos a poner nada. Si no te sale nada, pues bueno, no pasa nada. Aquí me volvió a mandar la misma dirección de mi mismo acortador. O sea, estoy siendo víctima de mis mismos acortadores en este momento. Pero bueno, no te enfades. Y pues vamos a tratar de saltarlo de nuevo. Eso es lo que voy a hacer, voy a cerrar publicidades. Y ahora voy a estar en la página número 2, porque ya verifiqué que es el mismo URL o el mismo link que te estoy dejando en la descripción. Así es que ahorita voy a saltar todo, lo voy a hacer rapidísimo para no aburrirlos. Pero lo que voy a hacer es volver a saltar mi misma página de publicidad. Sí, ya sé, yo mismo me volví víctima de mis páginas, pero la verdad es que es un apoyo muy muy grande hacia mí. Aquí estoy pasando el video rapidísimo. Lo que estoy haciendo es, como te comenté, saltar la publicidad. Tú también hazlo. Y una vez que saltes la publicidad, pues al final y al último paso ya te va a mandar a la verdadera página. Aquí también vamos a cerrar lo que viene siendo el traductor. Y fíjate bien en los nombres de las aplicaciones que voy a descargar. Primero voy a descargar el que dice Android Sets Google Accounts Manager. Fíjate en el nombre de lo que estás descargando, dale a aceptar, le vamos a poner en detalles y aquí pues bueno se va a descargar. Dependiendo de tu velocidad es la rapidez con la que se descargue. En este caso no pesan mucho estas APK. Yo voy a bloquear o más bien a adelantar el video para que pues no se nos haga aún más largo de lo que ya es. Una vez que ya termina de descargarse, obviamente lo vamos a instalar. Como es la primera vez, le vamos a poner ahí en configurar. Y nos va a pedir que confiemos en esta fuente. Esto es para que nos permita instalar las APK desde una fuente como Chrome. Le vamos a poner en instalar. Una vez que aceptamos eso ya nos lo vuelve a pedir. Y esto se va a instalar y aquí no nos va a dejar abrirla. Solamente va a aparecer en finalizado. Y una vez que termine de descargar, pues le vamos a poner obviamente en finalizado. Nos va a mandar de nuevo a Chrome. Y ahí se nos comenzó a descargar otra cosa. Esto no lo vamos a descargar, ciérralo. Solamente descarga lo que yo te estoy diciendo. Así es que es normal que te empiece a descargar otras cosas. Y vamos al de abajo con ROM. Si en algún momento la página cambia, solamente guíate por los nombres. Te voy a poner los nombres siempre igual para que te guíes. Esta va a descargar un poquito más rápido ya que pesa menos. Una vez que obviamente también se descargue, la vamos a instalar también. Obviamente vamos a instalarla. Y esta sí nos va a dejar abrir. Le vamos a poner en instalar. Y esta sí nos va a dar chance de abrir. Si ya tienes un poquito de más experiencia, ya sabes más o menos qué es lo que vamos a hacer. Le vas a instalar, le vamos a poner en abrir, se nos abre lo siguiente. Y aquí nos va a mandar a los tres puntitos, le vamos a poner ahí, le vamos a poner acceso al navegador. Le vamos a poner en aceptar. Y nos va a mandar a un mini navegador en donde nos pide una cuenta Google. Ahí vamos a ingresar una cuenta de nosotros que ya conozcamos obviamente y que tengamos acceso por completo a la cuenta. La vamos a agregar, la escribimos bien, le vamos a poner en siguiente y vamos a escribir ahí, bueno, yo me equivoqué, ten un poco de ahí fíjate bien para que la pongas bien y no nos equivoquemos. Y una vez que termines de poner la cuenta, la vas a poner en siguiente, te va a pedir la contraseña, obviamente la vamos a ingresar, yo voy a taparla para que no haya ningún problema. Ya que pusimos la contraseña, le vamos a poner en acceder, se va a poner ahí en accediendo, y si se nos quita, si no nos marca ningún error,
O sea, si solamente se quita la pantalla, ya. O sea, si te hace esto, ya estamos del otro lado. Ya te funcionó este método. Ya no tienes que hacer más que agarrar, apagar el dispositivo, volver a prenderlo. Para que cuando nos vuelva a pedir la configuración de hola y de los idiomas, le demos en siguiente y siguiente. Yo le voy a poner aquí en reiniciar, o lo apagas y lo prendes, que es lo mismo. Y cuando nos vuelva a aparecer la configuración de los idiomas, que nos tiene que aparecer, ahora ya nos va a dar la opción de cuenta agregada. O en algunos modelos nos deja ya pasar sin ni siquiera conectar una red Wi-Fi. Nos aparece ya la opción de omitir y ya podemos saltar todo rapidísimo. En este caso vamos a ver cómo se comporta el dispositivo. Va a apagar y prender. Yo voy a cortar el video para que se haga más rápido el acceso al dispositivo, porque pues obviamente tenemos que esperar a que apague y prenda. Una vez que salga esto nos va a aparecer la palabra hola y otra vez vamos a iniciar la configuración. Pero pues ya tienes casi el 90% de todo realizado. Aún no terminamos con el proceso, espérate tantito porque aún falta lo último, que es bastante importante, porque si no se te va a volver a bloquear o tu cuenta va a seguir sincronizada, o el teléfono va a seguir sincronizada a la cuenta del dueño. Así es que es importante que continúes. Aquí el teléfono ya prendió, dice hola, y vamos a darle en configurar. Ya no le movemos nada. Si te das cuenta, en la parte de arriba el candado ya se quitó. Vamos a ver si se mantiene así o vuelve a aparecer, pero no te preocupes, en este caso ya te tiene que dejar configurar, ya tiene que dejar que todo lo pases. Así es que vamos a darle en continuar y vamos a ponerle ahí en omitir. Es importante también que, bueno, de alguna manera, para que si el proceso sea más rápido, no le pongas ninguna tarjeta SIM, ya que a veces intenta conectarse a los datos y si no tenemos saldo se va a tardar muchísimo. Aquí es normal que se tarde, ya sabemos que se tardaba un poquito por la velocidad de internet, o vete a saber por qué, pero se tarda muchísimo aquí. Quizá yo tengo que darle hacia atrás y volver a ingresar hasta que me permita y me salte a la siguiente imagen. Aquí no sé por qué, pero este teléfono me daba muchos problemas con la conexión. Aparte de que mi internet es lento, este está comportando de una manera un poco distinta. Si te pasa a ti, ten paciencia. El teléfono no sé si sea lento o por qué lo haga, pero pues bueno, esperamos. Ya tenemos casi la seguridad de que lo vamos a lograr. Esperamos aquí nada más a que nos salte esto. Yo voy a adelantar el video obviamente para que esto no se haga eterno. Aquí pues se está tardando muchísimo, de hecho, pero ya me percaté que sí me aparece la opción. Aquí no voy a dejar, me voy a ir hacia atrás. Si a ti te deja entrar por tu velocidad de internet, te va a salir cuenta agregada y te va a dejar configurar. A mí en el Wi-Fi ya me aparece la palabra omitir. Aquí abajito me aparece ya omitir. Le voy a dar ahí, me va a decir ahí una leyenda. Yo le voy a poner ahí en continuar. Dice que si deseo omitir la configuración de la red Wi-Fi. Y pues como no me dejaba entrar, a mí ya me habilitó eso de omitir. Y pues como puedes ver, ya me va a dejar configurar. A ti si te dejó entrar, te va a aparecer que cuenta agregada y te va a aparecer lo mismo que a mí. Ya te va a dejar configurar todo. Yo no voy a configurar nada, tú tampoco lo configures, porque todavía lo vamos a resetear de una manera especial para que cuando vuelva a prender ya no aparezca ningún tipo de bloqueo. Así es que lo vamos a hacer rapidísimo, porque cuando yo estaba grabando el video el cliente me estaba esperando, así es que tengo que ser bastante rápido. Y también porque si te das cuenta el video ya se alargó muchísimo. Aquí nos vamos a esperar un momento, esto no debe tardar mucho ya que no lo está haciendo con conexión a internet. Y pues una vez que termine, la magia ocurrió. Ya nos tiene que dejar entrar al launcher o a las aplicaciones, al menú. Ahora vamos a buscar rapidísimo aquí la configuración del teléfono. Ya nos apareció todo, ya se desbloqueó, pero aún no hemos terminado. Si tú te lo vas a quedar, no lo dejes así, porque también tiene sincronizada la cuenta anterior, la que no nos sabíamos. Nos vamos a configuraciones, acerca del teléfono, acerca del dispositivo. Vemos el modelo Note 4 Cam. Vemos la versión de Android, que es la 9. Ahorita vamos a ver si podemos observar la seguridad. Vemos que es 1 de diciembre de 2019. Es, digamos que no tan nueva, pero pues sí nos da algo de trabajo. Presionamos en el mismo lugar número de compilación varias veces hasta que nos aparezca esto de que ya somos un desarrollador. Y se nos va a agregar en la parte de atrás una opción que dice opciones del navegador. Ahí buscamos el desbloqueo OEM, lo habilitamos y volvemos a cerciorarnos que está habilitado. Yo, como pues ya tengo más confianza, me voy a ir hacia atrás y voy a buscar el reinicio desde las configuraciones. Desde las configuraciones voy a ver, aquí veo que sí se quedó activado el desbloqueo OEM. Voy a buscar el restablecimiento de fábrica. Ahorita voy a ver qué onda, si me aparece por acá, porque en este equipo, a veces en algunos equipos aparece de otra manera. Si tú le das en la lupa y le pones restablecer, lo vas a encontrar más rápido. Voy a ver si lo puedo encontrar de esta manera, porque a veces viene reiniciar, restablecer. Esto depende ya de tu dispositivo. Si tú tienes este mismo dispositivo, pues bueno, guíate en lo que yo estoy haciendo, quizá te aparezca igual. A mí yo no lo pude encontrar aquí con el buscador de los ajustes, así es que voy a ver en dónde se encuentra. Aquí rapidísimo voy a tratar de buscar en dónde se encuentran las opciones de restablecimiento. Vamos a ver qué vamos a hacer, porque yo no las estoy observando, yo no las veo. Aquí me estoy tardando un poquito porque yo no veo por ningún lado la opción de restablecimiento. Voy a ver si ahí en sistema está.
Así, ahí está, opciones de restablecimiento. Y voy a ponerle en borrar todos los datos. Seguramente a mí no, ahí te aparece la cuenta. Seguramente a mí no me va a dejar. Ya, no me dejó porque dice que tengo que tener el 30% de pila. Pero como te comenté, yo ya tengo prisa de entregarlo. Así es que si a ti te sucede lo mismo y no te puedes esperar, solamente lo apagas y lo prendes en modo recovery. Este es con volumen arriba y encendido. En tu modelo va a cambiar, pero tienes este mismo, es igual. Y ya lo puedes restablecer incluso desde el recovery, porque tú ya activaste la opción de desbloqueo OEM. Así es que ya desde el sistema o desde el recovery ya lo puedes reiniciar. ¿Por qué lo hago desde el recovery? Porque en recovery no me pone ninguna limitación por la batería como me lo hizo en el sistema. Si tú no quieres hacerlo así, pues espérate a que tengas el 30% de batería, ponlo a cargar. Y cuando tengas el 30% ya te va a dejar resetearlo desde las configuraciones. Y ahora sí va a prender como si nada. Yo ya no voy a esperar a que prenda porque va a tardar muchísimo en encender. Pero ya estoy seguro, desde que vi que el candado se quitó, estoy seguro que ya lo pude haber desbloqueado. Así es que muchas gracias por el apoyo, nos vemos en un próximo video. Suscríbete, nos vemos y dale like y comparte.